Sí, eso es una locura, moverse en lo sobrenatural es tirarse al agua tomando riesgos y obviamente con la autorización de las personas que están vinculadas con nosotros. ¿Quiénes están aquí por primera vez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Muy bien, bendito Dios. Bueno, bendito Dios que por primera vez están acá en el entrenamiento. Si usted se perdió las primera y segunda sesión, están grabadas bueno, ellos la grabaron y están proyectadas en la página de Palviña Palmares de YouTube. Y yo lo quiero motivar a que lo repase las primeras 2 sesiones para que se sienta identificado con el resto de las sesiones. Mi nombre es Dayana Jiménez, para los que no me conocen. Esto es un entrenamiento acerca de movernos en lo sobrenatural. Y el tema que vamos a tocar el día de hoy vamos a tocar 2 temas: cómo movernos en el don profético y cómo movernos en el don de conocimiento. ¿Quiénes de aquí tuvieron una experiencia sobrenatural durante la semana? Que escucharon la voz de Dios, tuvieron dirección, tuvieron inclusive sanidad o algo en particular que hayan sentido. Tal vez si levantan la mano para ver si alguien tuvo. 1, 2, ¿quién más? 3, 4, 5, 6, 7. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Ahora al final, cualquier cosa, hacemos testimonios, porque este tema del don profético es bastante largo y quiero aprovechar y empezar con él. Padre, gracias, Señor, por este espacio que te estás moviendo. Gracias porque esto no es solo un entrenamiento, sino es un acercamiento a tu realidad, a tu presencia, que nos va a preparar para movernos para lo que ya estamos hechos, porque tu ADN está en nosotros, tu espíritu, que es la presencia más poderosa del mundo entero, vive dentro de nosotros. A lo que quieras hacer aquí, en el nombre de Jesús. Nosotros estamos llamados a levantar y edificar la iglesia. La idea es que hoy aprendamos a edificarnos unos a otros para el beneficio de la iglesia. Voy a explicarles acerca de algunas experiencias de la parte profética en mi vida, también errores que debemos evitar, pero constantemente aún así debemos de continuar sin desanimarnos. Una vez yo estaba en Estados Unidos, cuando estaba con lo de la escuela, en vacaciones me fui a comer con una compañera, con una amiga a un restaurante, y cuando íbamos saliendo yo sentí como una palabra para el dueño, y era algo como que el negocio no estaba bien y como que Dios quería prosperar ese negocio y de paso orar por la hija de él. Eso fue lo único que yo sentí y percibí. Entonces yo le dije a mi amiga, vieras que siento darle una palabra al dueño, buscamos al dueño. El dueño estaba ahí sentado, esperamos casi como ser los últimos clientes del lugar y le di la palabra. Ahora les voy a explicar una manera como uno puede acercarse a la gente que no es de una iglesia para hablarle. Le di la palabra y me dijo, sí, el negocio no ha estado muy bien, y ahora pudimos orar por él, mi amiga oró por él, y mi amiga fue 6 meses después y el dueño le contó que desde el día que habíamos orado, Dios estaba levantando el negocio de una manera sobrenatural. Entonces, este es apenas un ejemplo de lo que significa moverse en el don profético, y lo que voy a enseñar hoy no es únicamente la manera. Cada uno de nosotros tiene una esencia que con el Espíritu Santo nos vamos a mover como Él quiere y en la esencia en la cual usted fue creado. Aquí no hay copia de nadie, sino es más que todo seguir la voz del Espíritu Santo. Una pareja de pastores también que plantaron una viña aquí en Costa Rica antes de irse a Estados Unidos después de 7 años de estar aquí. Yo sentí darles una palabra que era reposo, rest, así de simple. Y uno diría, bueno, pero es que Dios quiere reposo. ¿Qué palabra profética es eso?
Bueno, yo hice un dibujo. Yo le pedí a una amiga que hiciera un dibujo de un águila, donde los iba a llevar a ellos y que ellos iban a ir en reposo y que iban a entrar en una estación de reposo. Y a finales del año pasado ella me escribe y me hace: Dalles, hemos cargado tu palabra desde que nos la diste y hemos entrado en la estación de reposo. Entonces, la palabra profética va a edificar, va a consolar, va a animar. Y muchas veces, gracias a una palabra profética, es que nosotros nos sostenemos hacia lo que Dios nos está llevando. No porque el hombre X la dijo, sino porque sabemos que cuando la dijo era para nosotros, porque a la hora de la palabra ser dada, viene ungida, viene con ese poder del Espíritu Santo y uno lo siente. Hoy hablaremos acerca de concepto de profecía, propósito de ello, daré ejemplos y vamos a hacer una práctica al final. Padre, en el nombre de Jesús, muévete aquí, que seamos sensibles a tu voz. Libera el espíritu de profecía en este lugar, que podamos ser sensibles a ello, en el nombre de Jesús. Profecía es trabajar cerca del corazón de Dios, sintiendo los deseos que Él tiene por otros y nosotros compartiéndolo por medio de nuestra voz. Un día yo fui a una enseñanza como esta y aprendí que yo podía profetizar, tomando riesgos y dejando al Espíritu Santo guiarme para el beneficio de los demás. En 1 Corintios, si ustedes lo van a ver en pantalla, 1 Corintios 14:1 dice: empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. ¿Qué dice la Biblia? Sobre todo el de profecía. De hecho, esa palabra, empeñense, vean que primero viene lo del amor, pero esa palabra empeñense en griego significa celo. Y inclusive en una versión en inglés dice perseguir. Y esto en sentido figurado quiere decir de alguien que está en una carrera rápidamente alcanzando la meta. Eso solo para decir empeñense. ¿Empeñense en qué? En alcanzar, pongámoslo otra vez. Empeñense en qué? En seguir el amor. Y ambicionen los dones espirituales. O sea, el amor en los dones espirituales es necesario. Dones sin amor no tiene sentido. La palabra amor, en este caso, viene de la palabra ágape. Y es la misma palabra que aparece en Gálatas 5:22, donde dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, mansedumbre. Esa palabra amor es esta misma amor aquí. Por ende es un amor ágape, el que Dios quiere que persigamos, que es el que recibimos de Él para poder dárselo a los demás. No es un amor que nos sobra, o tampoco es un amor si la persona me cae bien. Eso es un amor que viene directamente de Él, que por eso es importante recibirlo primero. De hecho, esa palabra amor es el mismo que aparece en Romanos 5:8, que dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Es un amor sacrificial. Los dones del Espíritu son una expresión del amor de Dios para la gente. La idea de este entrenamiento no es que usted salga de aquí como una máquina de profecías, sino que todos los dones vayan combinados con el amor de Dios. Punto número 1. Dios quiere que todos profeticemos. Les voy a dar 12 puntos que si quieren los anotan. Dios quiere que todos profeticemos. Y ahora que veo niños aquí, de repente si algún niño siente una palabra profética o algo de Dios, levanta la mano y viene a dar la palabra, porque eso es para niños, eso es para cualquier persona, si ustedes lo sienten de esa forma. Así que repita conmigo: el deseo de Dios es que yo profetice. Dios quiere que todos profeticemos y que sea accesible para cada uno de nosotros. Dios quiere tocar a la gente de manera tangible, porque Él es amor y Él quiere dar mensajes de amor a las demás personas. Es una invitación para nosotros a ser instrumentos de Él. Dios quiere que seamos partícipes de usar sus dones, o sea, los dones del Espíritu, y no solo ser expectantes. Yo por muchos años yo decía: ay Señor, me encantaría moverme de esta forma, de esta otra. Yo veo a aquella persona que se ve súper ungida y súper poderosa y todo eso, y al final de nada sirve estar
hablando de lo que otros hacen cuando yo no he podido hablar de las experiencias que tengo yo con Dios. Y yo, de alguna u otra forma, yo dije, Señor, yo ya no puedo seguir viendo a otros contar sus testimonios. Ya no puedo seguir leyendo lo que dice la Biblia que podemos hacer y no moverme en eso. Y esto requiere mucha valentía, pero esa valentía usted y yo ya la tenemos. La diferencia es un accionar. Ahora, no tengamos miedo a profetizar. Primera de Juan 4:18 dice, perfecto amor echa fuera todo el temor, que fue lo que yo les dije la vez pasada. No tengamos miedo a profetizar. Tal vez se va a sentir una sensación de miedo o sensación de vergüenza, pero eso no es sinónimo que yo soy una persona atemorizada. Una de las cosas que aprendí en Estados Unidos es, porque yo a veces decía, qué raro, porque si ya yo soy libre de esto, porque a veces siento eso. Y conforme fui llevando la escuela, comprendí que la libertad es el poder de decisión, donde yo puedo decidir lo contrario a lo que estoy sintiendo. En el momento que no puedo decidir, soy esclava. Pero si ya yo soy libre en Cristo Jesús, ya me salí de ahí, puedo escoger lo contrario. Entonces siento temor, pero no lo escojo. ¿Me explico? No estamos amarrados al temor. Por eso el Señor nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio, para poder llegar y decir, esto no me va a gobernar, me voy a salir de aquí y voy a escoger lo que Él dice de mí. Ese es el poder de decisión. Poder escoger sin que nos gobierne lo que sentimos. Es importante agradecer por este don también. La profecía, punto número 2. La profecía está accesible para todos. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 17 dice, y eso es algo que leímos la semana pasada, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Para aquellos que vienen aquí por primera vez, género humano lo incluye a usted, a mí, a su nieto, a su bisnieto, a su tío, a su abuelita, a todo mundo. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Por lo tanto, la profecía es para todo el que está aquí presente y para todo el que me está viendo en YouTube. Esto es para todos. Por más de 10 años yo vivía en una cultura donde solo algunas personas profetizaban y nadie me dijo que yo podía profetizar. Casi que era como buscar al profeta, y que entonces si el profeta no estaba, yo me quedaba sin mensaje. Y en realidad la iglesia está llamada a profetizar. No todos somos profetas, pero el don de profecía está accesible. Y lo leímos. Empeñense en seguir el amor y los dones espirituales, especialmente el de profecía. Eso es para la iglesia en general. Eso no es si usted tiene un llamado, si usted lleva 7 años en una escuela teológica, si usted lleva 15 años en el movimiento Viña, si usted lleva de cristiano 20 años. Esos no son los requisitos. Es simplemente usted ser creyente, empeñarse en seguir el amor y los dones espirituales, especialmente el de profecía. Necesitamos entender. De hecho, yo cuando conocí al Señor fue en 1997 y fue hasta 7 años atrás que me di cuenta que yo podía profetizar sin ser profeta. Entonces, necesitamos entender que este pasaje, como les dije ahora, es que Dios quiere que todos profeticemos. En 2 Corintios 1, 21, 22 dice, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y nos puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Entonces Jesús murió y con su espíritu nos unge para que nos movamos en los dones del espíritu. Todos estamos calificados para profetizar. ¿Están conmigo? Punto número 3. Eventos futuros, perspectiva de Dios e información, ya sea pasada o actual, de manera sobrenatural. Una profecía puede ser de 2 tipos: anunciar sobre eventos que van a pasar en un futuro, o un sentir que solo se sabe porque Dios decide revelar sobre la persona su carácter
con la perspectiva del reino de Dios, o información del pasado o actual conocida de manera sobrenatural. Casi siempre o a veces, yo podría decir que no puedo crear una ley en eso, pero muchas veces el don de profecía trabaja con el don de conocimiento o ciencia. Entonces Dios me revela tal vez que la persona está pasando por problemas financieros y Dios me da una palabra. Este es el año donde donde la manera como has visto el dinero en tu familia será quebrantada, porque Dios te va a levantar como una mujer del reino. Por ejemplo, entonces, palabra conocimiento, escasez. Palabra profética, edificación, consolación y ánimo. Pero únicamente viene de parte de Dios. Estos no son inventos. Uno puede hacer una declaración sin necesariamente sentirla, porque tenemos autoridad y estamos usando la palabra de Dios. Yo no necesito sentir que Mónica es hija de Dios. Yo sé que es hija de Dios, doña Mónica. Entonces, Mónica, yo aprendí que decir don es respeto, no es un tema de edad, perdón. Ok, entonces, muchas veces se trabaja el don de profecía con el don de conocimiento o ciencia. Y cuando viene a nosotros la palabra de conocimiento, es importante pedirle al Señor qué decir, básicamente, para ser instrumentos proféticos. O sea, edificar, consolar y exhortar. Esa palabra exhortación, que en otras versiones viene, como dice en 1 Corintios 14:3, esa palabra exhortación en el griego es paraklesis y es traer motivación. Yo crecí entendiendo que la palabra exhortación era un regaño. Y creo que esto va aplicado para las personas de 30 años para arriba. Porque yo con los de 20 como que ellos no lo ven así. Los de 30, 40, 50, 60, 70, 80, de alguna u otra forma fue enseñada que la palabra exhortación era un regaño. Tal vez no para todos, pero para mí fue así. Cuando me di cuenta que esa palabra era más ánimo en lugar de una reprensión, a mí me cambió el panorama de la profecía también. Porque la profecía no es un regaño en público, es ánimo en medio de lo que la persona pueda estar experimentando. De hecho, ustedes pueden verlo en Hechos 4:36. Esto no está proyectado de este pasaje, pero en Hechos 4:36, donde dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, esa palabra, hijo de consolación, es la misma palabra paraklesis. Entonces, la palabra exhortación es un consuelo. La palabra exhortación es un ánimo, para que no caigamos en esa confusión. Ahora, leamos el modelo de Jesús. Jesús es nuestro modelo. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 1, versículo del 43 al 51. Jesús llama a Felipe y a Natanael. Ahí inclusive yo les había puesto un video, que después de leer esto lo vamos a poner, el video de esto mismo. Jesús llama a Felipe y a Natanael. Al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea, se encontró con Felipe y lo llamó: sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, me lo cortaste ahí, lo mismo que Andrés y Pedro. Siguiente. Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Y vean lo que dice Natanael: de Nazaret. Casi que fue como de manera grotesca. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Entonces aquí vemos la reacción de Natanael. Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó: aquí tienen a un verdadero israelita a quien no hay falsedad. Aquí Jesús revela su carácter desde la perspectiva de Dios y propósito y destino, no conforme a las palabras que Natanael dijo. De ahí puede salir alguien, de ese lugar, ¿verdad? Hablando de Jesús. Y Jesús apenas lo ve, le dice: aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay falsedad.
¿De dónde me conoces?, le dice Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. O sea, información del pasado, de manera sobrenatural. Jesús ya había visto a Natanael debajo de la higuera, antes de verlo en ese momento. Y cuando habla del carácter de él en frente de los demás, este es un hombre en quien no hay falsedad. No lo hace con base a las palabras que Natanael había dicho. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas, evento futuro. Y añadió, ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre, evento futuro. Entonces es una conversación que usted y yo podemos tener con cualquier persona, que si Dios nos empieza a mostrar cosas de la persona, tanto de antes como del futuro, y Dios quiere que las hablemos en ese momento, van a ser de gran edificación para la persona. Ahora veamos el video de este mismo pasaje. Eso es un video que encontré, que es exactamente las palabras que leímos. De hecho, es importante entender quiénes han profetizado antes o han sentido una palabra profética para antes. Levante la mano. ¿Quiénes no? Es como un 50-50, ok. Hoy vamos a orar para que el Espíritu Santo traiga una palabra para alguien aquí. Me avisan cuando está listo y yo voy a continuar. Voy a darles otro ejemplo de un evento futuro de mi vida personal. Una vez yo estaba hablando con una amiga en mis vacaciones de la escuela y mientras estábamos hablando de un tema totalmente aparte, era como ella contándome algo que le había pasado en el trabajo. Se queda callada y me hace, Dallis, veo el mapa de Brasil sobre usted. Y yo, ¿cómo? Y me hace, sí, yo creo que vos vas a ir a Brasil. Y yo, está como raro porque yo estaba en Costa Rica ya yéndome para Estados Unidos y estaba todavía haciendo la recaudación de fondos para la escuela. Entonces no estaba dentro del monto el irme a Brasil. Y en la práctica, la escuela decidió enviarme a Brasil. Entonces son cosas que uno no contempla, pero que otra persona vio. Eso es por ejemplo, un evento futuro. Ahora, carácter con la perspectiva de Dios, otro ejemplo personal. Una semana en la escuela, yo me di cuenta que la manera de hablarle a una amiga la intimidaba, aparentemente. Esa no era mi intención, yo le pedí perdón, pero yo me sentía muy mal porque yo decía, Señor, qué feo, ni siquiera estoy motivada a tratarla así y cómo eso sale de mí. Entonces, yo le pedí perdón al Señor, pero al mismo tiempo yo dije, Señor, cambia mi corazón. Yo no quiero que la gente cuando me hable experimente, se sienta intimidada y mucho menos lastimada. Me sentía bastante mal. Entonces recuerdo que esa misma semana 2 personas llegaron a mí de la nada, de la escuela, y me dijeron, Dallis, no sé si tiene sentido para vos, pero siento que Dios dice que vos tenés un corazón compasivo. Eso trajo edificación en medio de lo que me pasó. Fueron 2 personas que no sabían nada y 2 personas totalmente separadas. Me dijeron lo mismo. Entonces esto es una palabra profética en el sentido del carácter, con la perspectiva de Dios, como Jesús exactamente habló de Natanael.
Ahora, estos eventos son ejemplos muy poderosos, que así como me edificaron, así ustedes pueden edificar a otros, y yo me incluyo. Podemos seguir edificando a las demás personas que están en esta iglesia, que están en su familia, que están en su vecindario, que están en su trabajo. Esto no es solo un tema de iglesia. Nosotros podemos ser instrumentos donde estemos. Es cuestión de tirarnos al agua y tomar el riesgo. Punto número 4. ¿Podremos pasar al siguiente punto? Si no, lo leo. El propósito de la profecía. Ahí podemos ver el versículo 1 Corintios 14, del 3 al 5. Ahora leamos juntos esto. ¿Listos? En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete, para que la iglesia reciba edificación. Entonces aquí ustedes pueden darse cuenta cómo el que profetiza habla a los demás para edificar, animar y consolar. Ese es el parámetro de la manera como nosotros estamos inspirados a profetizar. No a destruir a la persona, no a avergonzar a la persona. Si de repente hay un mensaje en lenguas, tiene que ser interpretado. Yo puedo orar en lenguas, yo puedo estar orando por una persona en lenguas, eso no es sinónimo que yo le esté dando un mensaje. Pero cuando ya es un mensaje inspirado por el Espíritu Santo en lenguas, tiene que haber una interpretación. Yo una vez fui con uno de mis mentores, yo viajando con él, fuimos a Cancún y fue la primera vez que vi eso. Alguien agarró el micrófono de los que estaban al frente, pero fue como muy sobrenatural, como el Espíritu Santo tomó a esta persona y dio un mensaje en lenguas. Y yo me quedé así como, ¿y ahora quién va a interpretar eso? Entonces mi mentor dijo, bueno, la Biblia dice que el que da un mensaje en lenguas tiene que ser interpretado. Y una persona atrás levantó la mano. Dio la interpretación. Entonces, por eso es que Pablo aquí dice, yo desearía que todo mundo, leámoslo otra vez, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete, para que la iglesia reciba edificación. Entonces, hablar en otro idioma no lo vamos a entender. Por eso necesita ser interpretado, para que la edificación llegue. Ahora, digamos juntos, yo profetizo a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Ese es el propósito de la profecía. Entonces, cuando nos enfocamos, cuando profeticemos, ese va a ser nuestro enfoque. A mí me tocó mucho tiempo vivir bajo la profecía edificante, porque mi conocimiento acerca de Dios era más castigador y que Él estaba enojado conmigo. Y tuve profecías extrañas que luego de escucharlas me llenaron de temor e inseguridad. Y en lugar de sentirme segura, me sentía muy insegura. Cuando mi perspectiva de Dios realmente empezó a alinearse al Dios verdadero, mi manera inclusive de percibir, ver a otros cambió. Esto es súper poderoso. Porque la palabra dice que lo que sale del hombre es lo que enferma al hombre, no lo que entra. Y si yo no logro ver oro en la persona, necesito pedirle al Señor más. Porque eso es Él a través de nosotros. No es si la persona se portó bien, si habla bonito, si viste bien, si huele rico. Esto es con una perspectiva del reino de Dios. Debemos recordar que estamos bajo el nuevo pacto. Mateo 26-28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados.
2 Corintios 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Nosotros estamos bajo el nuevo pacto. Somos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. O sea que nos dejamos llevar por lo que el Espíritu Santo nos diga. Esto tiene que ver mucho en la manera como interactuamos con el Espíritu Santo día con día. Porque de nuevo, esto no son inventos. Esto es conforme yo me relaciono con Dios en la intimidad. Yo empiezo a conocer su voz, empiezo a entender cómo Él piensa, cómo Él habla y cómo Él me habla. Y cuando Él me está hablando, yo puedo sentirlo. Y a veces puedo sentir que soy yo. Pero parte de las recomendaciones es deseche el pensamiento de que es usted, si usted está en la práctica. Ahora vamos a ver eso. Así que renunciemos de una vez si hemos tenido un concepto errado de Dios. Si pensamos que Dios es un Dios castigador, o si pensamos que Dios es un Dios que solo está enfocado en nuestro error. Dios ve el oro de nosotros, por más hagamos y deshagamos. Eso no es sinónimo que tengamos que hacernos responsables de lo que hacemos, pero Dios ve el oro en nosotros siempre. Así que si usted está de acuerdo conmigo, vamos a renunciar juntos de esa perspectiva errada, que tal vez no todos aquí la tienen, o tal vez nadie la tiene, pero yo siempre aprovecho para utilizar este momento para renunciar por eso, inclusive la gente que nos está viendo en YouTube. Padre, en el nombre de Jesús, venimos renunciando en este momento por conceptos errados de lo que vos representás en nuestra actualidad, de lo que vos realmente sos en nuestra vida como creyentes. Te damos gracias porque sos un Padre bueno, sos un Padre bondadoso, sos un Padre, Señor, que se fija en el oro antes que lo que quieres criticarme o juzgarme. Tú no me juzgas y tú no me criticas, tú me amas. Enséñame a ver a los demás como tú los ves. En el nombre de Jesús. Ahí me avisan si el video está listo. Ya está. Ah, bueno, lo podemos poner. Acuérdense la historia de Jesús Natanael. Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo: Vamos, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Ven y ve. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él: Ahí tienen a un verdadero israelita. No hay nada falso en él. ¿Cómo es que me conoces? Yo te vi debajo de la higuera antes que Felipe te llamara. Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. ¿Crees solamente porque te dije que te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. En verdad les digo,
que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Y obviamente eso es una película, ¿verdad? Pero si ustedes leen el pasaje, exactamente es eso. Yo nunca había encontrado un video tan alineado a lo que la palabra de Dios dice. Jesús ve el carácter con la perspectiva de Dios. Jesús vio cómo él antes estaba debajo de la higuera. Y cuando uno es utilizado por el Señor para dar un mensaje profético, esto no es un tema emocional. Esto es algo que viene de parte de Dios con revelación, donde la persona cuando lo recibe siente como literalmente volver a nacer. Es algo que conecta en lo sobrenatural, porque no son palabras bonitas. Es algo que la persona necesitaba saber en ese momento. Jesús modeló la mejor manera para profetizar y debemos conocerle a Él. Jesús inclusive buscaba el oro en la gente, vio el carácter que Dios creó en él, en este caso de Natanael, le dio la vuelta para el bien, da la vuelta para bien. Tal vez era juicioso, crítico, lo que fuera, le da la vuelta, no hay falsedad. Llama a la gente a su destino. Y ese es nuestro llamado, llamar a la gente al destino que Dios tiene para cada persona, acorde a lo que vemos y sentimos que Dios habla de esa persona. La profecía no es una actuación, ni es un show, es el reflejo del corazón de Dios a través de sus hijos. La profecía debe acercar a la gente al corazón de Dios. Ni siquiera ni siquiera se tienen que acercar a nosotros, se tienen que acercar a Él. Punto número 6. Algunos ejemplos correctos e incorrectos de profecía. Ejemplo incorrecto. Y de nuevo, esto es un ejemplo. Dios ve que has estado lidiando con algo malo y que vienen tiempos difíciles. Y me voy. La persona primero recibió algo que ya sabía, de que estaba viviendo tiempos difíciles. Segundo, probablemente se va a llenar de vergüenza porque nosotros lo vemos. Y tercero, al irnos queda totalmente la persona sin edificación. Ejemplo correcto, ver el oro en la persona, de la manera como Dios los creó en su diseño original, no el que vemos nosotros con ojos naturales. Es mucho mejor decir, por ejemplo, Dios quiere que sepa que Él está con vos, sea lo que sea que estés enfrentando en este momento. Nada es más grande que Él. Veo como Dios se lleva toda carga en este momento, dándote nueva vida y nuevo respiro. Entonces, de nuevo, todo lo que podamos llegar a ver, porque Dios nos revele por medio de la palabra conocimiento o palabra de ciencia, debemos siempre edificar a la persona o consolarla o animarla. Y esto no es obligado, esto es preguntarle a Dios. Dios, dame una palabra profética con esta palabra conocimiento que estoy viendo. Y Dios nos va a dar eso. Así que repita conmigo, la profecía es para animar, edificar y consolar, no para desanimar. Punto número 7, cosas que debemos evitar. Cuando llego a este punto a veces la gente se ríe. Fechas, parejas o bebés. Entonces, todo el tema de que yo siento que él va a ser tu esposo, yo siento que ella va a ser tu esposa, yo siento que ya el bebé viene en tal fecha, yo siento que y tal vez dar como fechas muy específicas es muy delicado. Inclusive es posible que una mujer esté pidiendo bebé por 12, 15 años y de repente sentimos de Dios que ya por fin va a ser mamá. Y le damos un mes, que no necesariamente era el mes que Dios estaba diciendo, pero estábamos muy emocionados y sentimos decir eso. Entonces yo recomiendo, y a nosotros se nos recomienda, evitar estas cosas. Si ya es algo como muy fuerte, que usted lleva 7 días, 15 días, que una persona va a ser mamá y que esa persona lleva años con esterilidad y usted dice, bueno, entonces hable con el líder o los colaboradores de la iglesia o en este caso, ¿verdad?, con Elmer o Mónica, acerca de si ustedes sienten algo ya muy fuerte. Porque esto, recordemos, esto es para principiantes y esto es para empezar a practicar. Con esto nadie se hace profeta, porque el profeta lo hace Dios, es un llamado divino,
Y con esto no es sinónimo que tampoco usted, si está siendo levantado a ser profeta o una persona que siente y escucha la voz de Dios claramente, se apague. Siempre es bueno buscar ayuda y consejo a la hora de lo que estamos sintiendo, tanto para la iglesia como para una persona. Entonces, lo mejor es hacer preguntas. Mira, ¿estás considerando tener bebé? De ahí, bueno, llevo 15 años y se ora trayendo vida al vientre. Uno perfectamente puede llegar y decir, mira, yo no sé si tiene sentido esto, pero yo siento que Dios va a traer vida a tu vientre. ¿Puedo orar por vos? Sí, claro. Entonces no estamos diciendo que en agosto del 2019 vas a ser mamá. Es posible que una persona que ya tiene un recorrido profético llegue a ese punto, pero cuando estamos practicando y empezando, yo no lo recomiendo. Igualmente con el esposo y la esposa, que entra una persona, mira, yo siento que esa persona es como tu esposo, Dios me dio una visión que ustedes se van a casar, y mucha gente se casa por visiones que otras personas comparten y no necesariamente era Dios diciendo cásese. Entonces, de nuevo, tener cuidado con el tema de parejas y también con el tema de fechas. Hay una amiga mía que escucha la voz de Dios con fechas demasiado exagerado, pero ella lleva el diario de 2 vías, que aquellos que se perdieron la sesión pueden escucharlo en las grabaciones de YouTube de Viña Palmares YouTube, pero ella escucha, apunta 12 de marzo del 2020 y cuando pasa se siente más confiada de que está escuchando a Dios. Entonces es bueno también apuntarlo, si ya Dios te empieza a usar con fechas, con bebés, con parejas, bueno, apuntémoslo. Yo siento que la pareja tal va a tener bebé en tal mes y de repente sucede. Sí, entonces sí pasó. Yo siento que la pareja tal en tal mes se va a casar. Mira, sí se casó. Entonces estamos haciendo eso en una práctica de nosotros con Dios y no lo estamos necesariamente expresando. El decir Dios dice a veces genera mucha presión. Y en la viña hemos aprendido a decir yo siento, no sé si tiene sentido, péselo. La palabra profética tiene poder como se diga. Un niño lo dice a veces como en 3 palabras y como venía del poder con poder de Dios, se cumple y no solo eso, impacta. Entonces, el decir siento de Dios que no sé si tiene sentido, péselo, no le va a quitar poder a la palabra. ¿Okay? Sí, muy importante no crear la famosa frase de Dios me dice. Es posible que Dios nos dice, es posible que Dios confirma y llevamos tal vez años en esto, pero es una práctica que yo recomiendo. Al decir, así dice el Señor Jehová de los ejércitos, si estamos en el banco, en el supermercado, probablemente la gente se va a espantar, ¿verdad? No nos va a escuchar. Entonces, de nuevo, cuando estamos en la calle, lenguaje coloquial. Simple, sencillo, estamos en la caja. Mira, vieras que a veces esto es lo que yo hago, a veces Dios pone mensajes en mi corazón para algunas personas y yo siento que Dios quiere hacer esto y esto y esto con vos. Ahí te lo dejo. Muchas veces son momentos de salvación. La persona se pone a llorar, el Espíritu Santo viene y ya usted siente que la persona está lista para recibir al Señor. Pero en otros momentos es como ponerle agua. Unos riegan, otros siembran, pero el crecimiento lo da el Señor. Entonces de repente yo hoy doy la palabra, la persona se va. Ok, gracias. Mañana otra persona da la misma palabra y la persona está más impactada. Y pasado mañana otra persona le da la palabra y ya la persona está totalmente tocada por el Espíritu Santo y recibe al Señor. Entonces recordemos, recibir al Señor no es con cuchara y no es nuestra meta. Decir, tienen que venir, ¿cuántas almas salvaron? 15. Ah, muy bien. No toda la persona que repite necesariamente fue con revelación. La salvación es una revelación, no es una palabra bonita, ni una frase con punto y coma. ¿De acuerdo? Es lo mismo con todo lo que implica dones del Espíritu. Palabra profética.
Ahora, punto número 8, la profecía es fácil cuando estamos en el Espíritu. Si vemos en Apocalipsis 1:10, en la Nueva Versión Internacional dice: en el día del Señor vino sobre mí el Espíritu, y oí detrás de mí una voz fuerte, como de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias. A Éfeso, bueno, ahí vienen con la lista. Reina Valera 1960 dice: yo estaba en el Espíritu. Este es Juan. Y una versión en inglés dice: I was in the Spirit, que significa yo estaba en el Espíritu. O sea, es bíblico estar en el Espíritu. Esto no es nada raro. Es posible estar en el Espíritu. Y conforme nosotros practicamos la presencia de Dios, cuando practicamos la presencia de Dios, vamos a poder ser sensibles a estar en el Espíritu. Hablar en el Espíritu, estar en el Espíritu, profetizar en el Espíritu, orar en el Espíritu. Es posible que muchos aquí hayan profetizado sin darse cuenta en una conversación que tuvieron. La persona salió con una respuesta después de hablar con usted. Es posible que Dios nos haya usado cuando cosas así suceden sin darnos cuenta, porque nos está utilizando. La llave es fluir en el Espíritu. Cuando sacamos espacios a estar a solas con Dios, empezamos a conocer su corazón, leyendo su palabra e invitando su presencia. Así es como empezamos a sentir ese fluir. Y es importante practicar. Pero esto está en nuestro ADN. ¿Quién es el que practica? Nosotros. El Espíritu Santo no necesita practicar. ¿Quién es el que comete errores? Nosotros. El Espíritu Santo no se equivoca. Entonces nosotros somos los que debemos estimular los sentidos espirituales. Que ahora les leo el pasaje que habla de eso. Punto número 9, maneras que puede fluir el Espíritu en nosotros. De nuevo, estos son maneras, no la manera. ¿Okay? El Espíritu Santo hace y deshace lo que quiere, y esto es un entrenamiento para orientarnos, pero no es el entrenamiento. Una manera es que Dios habla por medio de imágenes y visiones. Si vemos en Daniel 7:1, dice lo siguiente: en el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones mientras yacía en su lecho. Entonces puso por escrito lo más importante de su sueño. Que las 2 personas la vez pasada me preguntaron acerca de los sueños, apunte. Duerma con la libreta, duerma con el celular, duerma con la grabadora. Es muy importante dormirse con una libreta si usted es una persona que sueña o que pasa teniendo visiones. Hay libretas que se pueden utilizar o aplicaciones que se usan en el celular como un notebook, un espacio donde podamos escribir y guardar cosas para que no se nos olvide. Hay otra versión en inglés donde dice: pasó por su mente, esa misma frase. En Reina Valera 1960 dice: Daniel tuvo un sueño y visiones en su cabeza. ¿A dónde? En la cabeza. Entonces esto es una manera de recibir visiones. Punto número 10. Luego de ver una imagen debemos seguir explorando. A veces podemos ver una imagen que es clara, a veces necesitamos explorar porque no sabemos qué es. Y por ejemplo, Dios a veces nos habla con un lenguaje común, pero a veces debe ser interpretado, como en el caso de Jeremías 1:11. Si lo vemos en pantalla, Nueva Versión Internacional, Dios le mostró una rama de almendro. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: ¿qué es lo que ves? Jeremías: yo veo una rama de almendro. Respondí: has visto bien, dijo el Señor, porque yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. En otra versión en inglés dice: I am watching over, que significa estoy vigilando. Entonces, ¿qué tiene que ver que el Señor está vigilando con la rama de almendro? Muchos dirían: eso está como enredado. Así decía yo. Bueno, yo me puse a estudiar estas palabras en hebreo y en griego y todo, perdón, en griego. Y una vara de almendro, ¿con qué está relacionada? Bueno, la palabra hebrea, ahí lo pueden ver en pantalla. Para almendro es shaket, que es sustantivo masculino derivado de shakar. Y la palabra en hebreo de vigilando es shakar, raíz primitiva, verbo. Shaker y shakat tienen la misma palabra original. Shakat significa despertar, vigilar, estar despierto, estar alerta. Si ustedes estudian la vida del árbol de almendro,
es lo primero que sale como un indicador de que ya viene la primavera. Entonces, básicamente, el Señor está diciendo, yo estoy dando aviso a lo que viene y estoy alerta para llevarlo a cabo. Esto es lo más poderoso si seguimos explorando la palabra de Dios y al mismo tiempo las imágenes que podamos ver y estudiar en la palabra. Pero yo los quiero motivar a que si reciben una palabra, que si reciben una imagen o un sueño o una visión, no la desechen. Punto número 11. Tengamos paciencia si nos equivocamos. En Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido, en Reina Valera 60, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Sentidos ejercitados es ejercitar nuestros sentidos espirituales para lograr comprender qué es lo que está pasando. ¿De acuerdo? Profetizar es por fe. Romanos 12:6. Leamos juntos. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de aquel es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Hay una relación entre la fe que tenemos y el don de profecía. Reina Valera 60 dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. De nuevo, esto es algo de Dios y esto es algo que podamos nosotros crecer. En este grupo, ¿quién le gustaría una palabra profética? Yo creo que a todos, ¿verdad? Bueno, casi siempre veo las manos levantadas. Esto es parte del proceso. Y yo oro para que el Señor traiga palabras proféticas a partir de este momento en este lugar. Porque ahorita vamos a entrar en una práctica. Y la idea es preguntar al Señor, con la persona que tenemos a la par, que nos dé una palabra. Si usted no siente que no recibió nada, tranquilo. Pero vamos a practicar. Punto número, ya me pasé del tiempo. Vamos a saltar a la parte de práctica. Entonces vamos a orar para que el Señor inspire en nosotros palabras proféticas. No tienen que ser dadas en público, a menos que usted sienta, y como estamos en práctica podemos tomar el riesgo y corroborar. Si cometemos un error, recordemos siempre limpiar el desorden. Pedir perdón, decirle a la persona, mira, lo que te dije fue incorrecto, discúlpame. Pero no dejemos de practicar ni nos desanimemos. ¿De acuerdo? Ok, Padre, en el nombre de Jesús, oro para que en este momento, tanto la gente que nos está viendo en YouTube como en este lugar, que tú inspires palabra profética. Libera el espíritu de profecía en este lugar, espíritu de revelación y conocimiento para conocerte mejor, y estimula nuestros sentidos espirituales para recibir y para dar, acorde a tu corazón, así como Jesús lo hizo con Natanael. En el nombre de Jesús. Ok, entonces ahora vamos a hacer una práctica. Escoja una persona que ojalá usted no conozca. Y de nuevo, esto no es forzado. Pregúntele al Señor, si usted siente a alguien aquí que le llama la atención, vaya y déle la palabra. Si no, la persona que está a la par suya. ¿De acuerdo? Y yo sé que eso es como extraño, tal vez porque es la primera vez. Si sienten algo en particular,